Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de sistemas operativos. En la clase de hoy vamos a retomar el concepto de concurrencia, que si bien ya lo veníamos hablando en clases anteriores, quedamos en retomarlo para poder entender cómo evitar que la concurrencia genere un caos. Como ya sabemos, la concurrencia es esa capacidad que tiene un sistema de manejar varios procesos al mismo tiempo. En realidad, en un procesador de un solo núcleo no ocurren exactamente de manera simultánea, sino que el sistema operativo va alternando muy rápidamente entre ellos. Lo vimos antes, se trata de aprovechar mejor los recursos y no dejar nunca la CPU ociosa. Ahora bien, ¿por qué volvemos sobre este tema? Porque una cosa es saber qué es la concurrencia y otra muy distinta es aprender a gestionarla sin que todo se vuelva un caos. Cuando tenemos varios procesos compartiendo recursos, aparecen problemas, condiciones de carrera, bloqueos, inconsistencias, y ahí es donde necesitamos mecanismos y principios claros. Pensemos en un ejemplo cotidiano, una cocina compartida. Imaginemos que 5 personas quieren usar la misma hornalla al mismo tiempo. Si no hay reglas, se pisan, se derraman las ollas y se arruina la comida. La concurrencia en un sistema operativo funciona igual. Necesitamos reglas claras para que cada proceso pueda usar los recursos sin estorbar, sin molestar al resto. Un ejemplo más técnico, si estoy editando un documento en Word mientras escucho música en Spotify y tengo abierto un navegador con varias pestañas, cada programa necesita CPU, memoria y acceso a disco. El sistema operativo se encarga de turnar esas tareas, pero también de asegurarse de que no se arruinen los datos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es profundizar en cómo se resuelven estos problemas, qué principios guían al diseño de sistemas concurrentes y qué mecanismos prácticos existen para que los procesos cooperen sin interferirse. Esa es la clave de hoy. Para que la concurrencia funcione bien, existen ciertos principios que no podemos romper. Vamos a repasarlos porque de ellos dependen todas las soluciones que veremos después. El primer principio es el progreso. Esto significa que siempre que haya recursos libres, al menos un proceso debería poder avanzar. No podemos darnos el lujo de tener CPU disponible y que ningún proceso la use. El segundo principio es la ausencia de inanición. Dicho en criollo, nadie debería quedarse esperando eternamente. Todos deben tener su oportunidad de ejecutarse en algún momento. El tercer principio es la alternancia justa. Si un proceso no puede avanzar porque está bloqueado, el sistema debe permitir que otro sí lo haga. No podemos tener a todos los procesos parados al mismo tiempo. Si lo queremos pensar en un ejemplo cotidiano, que creo que nos pasa a todos, podemos pensar, por ejemplo, cuando queremos entrar al subte en horario hora pico de salida de la facultad, que todos bajamos por independencia a la vez, y cuando llegamos al molinete hay una fila de una cuadra, porque el de adelante se quedó trabado, no le funcionó el contactless del celular o no le escaneó el código de Mercado Libre o demás, y se genera toda la fila atrás. Obviamente esa persona se tiene que correr y dejar pasar a los demás para que no se haga tanto cuello de botella, pero si de repente el sistema está lento, bueno, pasa igual. Pero en principio la persona que se queda ahí firme y no se quiere correr del molinete sería la que está haciendo que quede bloqueado ese molinete ocioso en vez de estar dejando que avance el resto de la fila. También podemos pensar otro ejemplo cotidiano como la fila de un supermercado, por ejemplo. Un supermercado con varias cajas. Si una caja se queda libre, lo lógico es que pase un cliente, o sea, de los que está haciendo la fila en las demás. Ahora, si una caja se rompe, los demás clientes deben poder ir a las otras cajas. Lo que no puede pasar es que haya cajeros sin atender y gente esperando para siempre en la fila. O sea, el cajero tiene que llamar al siguiente de la fila de al lado, por ejemplo, para que pase por ahí y ser atendido. Si lo queremos pensar más desde un plano técnico, obviamente, que es el fundamento de la materia, cuando el sistema operativo administra los procesos, se tiene que asegurar de que uno,
muy pesado, por ejemplo, una descarga muy grande de datos, no bloquee para siempre a uno más simple, como el teclado o el mouse. Si no hubiera equidad, la computadora parecería congelada. Ahora, para pensar, ¿qué pasaría si el sistema operativo no aplicara estos principios? Pensémoslo un minuto. Eh, bueno, básicamente tendríamos recursos libres sin usarse, procesos que nunca terminan y usuarios frustrados, que seríamos nosotros. Entonces, lo más importante que se lleven de esto, de lo que vimos hasta acá, de esta diapositiva, es que la concurrencia sin reglas no sirve. Necesitamos principios básicos que garanticen la fluidez, justicia y progreso real en la ejecución de los procesos. Cuando varios procesos comparten un recurso, necesitamos un mecanismo que evite que lo usen al mismo tiempo. Eso es lo que conocemos como exclusión mutua. ¿Por qué? Bueno, porque si todos entran justo juntos y justo a la vez a modificar un archivo, entonces se va a producir lo que llamamos condición de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el resultado depende del orden en que se ejecuten las instrucciones y puede ser totalmente impredecible. Eh, Habíamos hablado la semana pasada de qué pasaba si entrábamos todos a la vez a un Google Docs o mismo, bueno, con esta actividad que hacemos al principio de la clase del whiteboard, en la cual todos están escribiendo a la vez y puede ser que se pisen en querer escribir en el mismo lugar al mismo tiempo. En un ejemplo más cotidiano, bueno, podemos volver al baño de la casa, como habíamos visto en la clase pasada. Si solo hay un baño, no puede entrar toda la familia al mismo tiempo. Entra una persona, lo usa y después sale, y ahí puede entrar la siguiente. Eso sería exclusión mutua. Pensándolo desde el plano técnico, dos procesos que intentan actualizar el saldo de la misma cuenta bancaria, si no hay exclusión, podrían leer el mismo saldo inicial y después ambos escribir valores incorrectos. El resultado podría ser una pérdida, o sea, va a ser una pérdida de dinero, ya sea para el usuario o para el banco, pero alguien va a perder plata. Eh, Ahora, además de exclusión, necesitamos algo más, la espera acotada, porque lo que dijimos antes, hay que garantizar que todos los procesos puedan funcionar. Eh, Pensémoslo de vuelta desde el baño. Si tenemos 10 personas en la fila del baño, bueno, cada una debería entrar en un tiempo razonable. O sea, no puedo estar esperando eternamente en la fila del baño porque, bueno, claramente es algo delicado, necesito entrar. También podríamos pensarlo en un ascensor, que son ejemplos bastante cotidianos para lo que es la vida UAD, ¿verdad? Si lo pensamos en un ascensor, si siempre sube lleno y nunca da lugar a que otras personas entren, algunas se podrían quedar esperando eternamente. Qué sé yo, nos pasa que tenemos la fila del ascensor y si no tenemos una cantidad lógica de ascensores, tal vez se llena en la planta baja y nunca el que está esperando para subir desde el primer piso nunca sube. Y termina, bueno, o teniendo que bajar a la planta baja o teniendo que subir por escalera. Eh, en un ejemplo técnico, en un servidor web, si siempre se priorizan los pedidos de ciertos clientes, va a haber otros usuarios que nunca van a recibir respuesta. Por eso es fundamental que el sistema asegure que todos eventualmente entren. Eh, Podríamos plantear acá algunos interrogantes. ¿Qué creen que es más grave? ¿Que dos procesos entren al mismo tiempo a un recurso o que uno nunca logre entrar? ¿Interesa si es más grave uno que el otro? O sea, en principio los dos son problemas serios. No sé si realmente vale la pena plantearnos esta pregunta. Pero el primero rompe directamente la coherencia de los datos y el segundo genera injusticia y frustración. O sea, los dos son problemas graves en definitiva. Eh, Como para darle un cierre a esto que vimos hasta acá, la exclusión mutua asegura integridad, espera acotada y asegura justicia. Juntas forman la base de cualquier sistema concurrente confiable. Hasta ahora vimos la importancia de la exclusión mutua y de que la espera no sea eterna. Pero hay dos principios más que son igual de importantes, la equidad y la independencia. ¿Qué significa equidad? Bueno, que todos los procesos tengan la misma oportunidad de acceder a un recurso.
No se trata de que todos entren exactamente al mismo tiempo, sino que ninguno se quede siempre relegado. Imaginen que en una fila del supermercado siempre dejan pasar a los mismos clientes VIP. Los demás nunca llegan a la caja. ¿Qué pasaría? Bueno, se acumularía enojo, ineficiencia y tarde o temprano, como mínimo, alguien va a abandonar la fila. En sistemas, eso se traduce en procesos que nunca terminan su tarea. La independencia del orden quiere decir que el resultado correcto no debe depender de quién entró primero y quién después. El sistema tiene que garantizar coherencia sin importar el orden de ejecución. Podemos pensar en un ejemplo cotidiano en el uso de una impresora compartida. No importa si yo mando primero o si manda primero otro profesor, por ejemplo, un documento a imprimir. El resultado va a ser el mismo. Lo importante es que cada uno salga bien y completo. O sea, en esa situación sería tremendo si yo mando a imprimir, otro profe manda a imprimir a la vez y se mezclan los exámenes. Y yo les tomo el día del examen algo de sistemas operativos mezclado con contabilidad, qué sé yo, con algo de arte. No lo podrían resolver y yo no tendría el examen que había generado. O sea, eso sería una falla de sistema. Claramente eso no pasa. Lo que pasa es que sale primero uno o primero el otro, pero el resultado final no cambia, sigue siendo el mismo examen original. Pensándolo más desde el plano técnico, puede ser una base de datos en la cual dos usuarios pueden pedir la misma consulta al mismo tiempo. El sistema tiene que asegurarse de que ambos reciban los mismos resultados, independientemente de quién entró primero. Eso es independencia del orden. Pensemos en esto. Vamos a hacernos una pregunta para pensar. ¿Qué pasaría si la equidad no se cumple? Bueno, algunos procesos terminarían monopolizando los recursos y otros quedarían condenados a esperar. ¿Y qué pasaría entonces si la independencia no se cumple? Bueno, el sistema se volvería impredecible, cada ejecución podría dar resultados diferentes aunque los procesos hagan lo mismo. ¿Qué podemos llevarnos de estos conceptos? Bueno, para que la concurrencia sea confiable, necesitamos no solo exclusión y tiempos acotados, sino también equidad y resultados que no dependan del azar del orden en que se ejecutan los procesos. Ahora vamos a hablar de otro tema clave, la sincronización. Cuando dos procesos dependen uno del otro, hay que coordinar su ejecución. El ejemplo más simple es el de productor y consumidor. Uno produce datos y el otro los usa. El consumidor no puede adelantarse, porque si lo hace, intentará leer algo que todavía no existe. Pensemos en un ejemplo cotidiano, por ejemplo, en una panadería. El panadero, que es el productor, va a ser el que hornea el pan y el vendedor le ofrece al cliente. El vendedor, que sería en este caso el consumidor, no puede entregar pan si el panadero todavía no sacó ninguna bandeja del horno. Tiene que esperar la señal de que ya hay pan listo. Pensémoslo desde el plano técnico. En sistemas operativos, la sincronización evita que un proceso lea de memoria de datos que todavía no fueron cargados, o que escriba sobre un archivo mientras otro todavía lo está actualizando. Esto es sencillo de ver, en el sentido de que, por ejemplo, les habrá pasado varias veces que quieren, no sé, subir un archivo a Teams o quieren mandar un archivo por mail y el archivo todavía lo tienen abierto en la compu, entonces el sistema les dice que ese archivo está en uso y no los deja trabajar con eso hasta que lo cierren. Tiene que ver con esto, con no generar errores en el envío. O sea, si yo tengo el archivo abierto y todavía no lo guardé, probablemente esos cambios que yo quería mandar no impactaron y no le voy a estar mandando la documentación correcta. Eh, Bien, pero acá aparece un problema serio, que es el interbloqueo. Esto ocurre cuando dos procesos se quedan esperando mutuamente y ninguno puede avanzar. Es como un callejón muy angosto donde entran dos autos de frente. Ninguno quiere retroceder, así que quedan ahí atrapados. Pensándolo desde un ejemplo técnico, un proceso A tiene el mismo recurso X y quiere el recurso Y. Al mismo tiempo, un proceso B tiene el recurso Y y quiere el recurso X. Ninguno puede seguir porque cada uno espera al otro. Eso es interbloqueo. ¿Qué podrían ser esos procesos? Bueno, podría ser que uno está usando el teclado y el otro está usando el mouse y que quieren intercambiar y los dos están bloqueados porque lo que quieren cambiar lo está usando el otro. ¿Qué creen que debería ser el sistema en ese caso?
forzar a uno a retroceder, detectar el bloqueo y reiniciar uno de los procesos. Bueno, esas son justamente las estrategias que vamos a ver más adelante. A modo de conclusión, podemos decir que la sincronización es necesaria, pero si no la diseñamos bien, podemos caer en interbloqueos que van a paralizar el sistema. Bueno, hasta ahora hablamos de reglas generales, pero hay un aspecto que es inevitable. Los procesos necesitan comunicarse. A esto lo llamamos Interprocess Communication o IPC, que ya lo hemos nombrado infinidad de veces en lo que va de la cursada. Pero ¿por qué es necesaria la comunicación? Bueno, porque los procesos rara vez trabajan aislados, necesitan compartir datos, coordinar acciones, cooperar en una tarea común o simplemente informarse de eventos importantes. Esto ya lo vimos cuando trabajamos con alguno de los ejercicios obligatorios de la cursada, en los cuales vimos que, por ejemplo, para escuchar música en la computadora, en Spotify, por ejemplo, ya de por sí estamos trabajando con mínimo dos procesos, en realidad más, dependiendo cómo resolvieron el ejercicio. Algunos me pusieron que Spotify se comunicaba con la mezcladora de sonidos del sistema para poder garantizar el audio y demás. Entonces ahí ya teníamos dos procesos. A la vez también teníamos un tercer proceso que era comunicarse con el servidor. O sea, mínimamente, ya solamente con escuchar música tenemos al menos tres procesos a la vez que están funcionando sin contar con la cantidad de hilos. Entonces necesitamos que se puedan comunicar entre sí. Si lo pensamos como un ejemplo cotidiano, bueno, podemos pensarlo en un restaurante. El chef cocina, pero necesita comunicarse con el mozo para saber qué platos preparar y con el encargado para reponer ingredientes. Si cada uno trabajara sin hablar con los demás, el restaurante no funcionaría. Ya pensándolo en el plano técnico, en el sistema operativo, un editor de texto, por ejemplo, como Word, necesita hablar con el sistema de archivos para guardar un documento. O una aplicación de música necesita comunicarse con la tarjeta de sonido para reproducir audio. Ninguno de esos procesos podría funcionar solo. ¿Se imaginan un sistema donde cada proceso fuera mudo sin poder comunicarse con otros? Bueno, básicamente sería completamente inútil. Tendríamos miles de procesos aislados que no sirven para nada juntos. ¿Qué es lo importante que se lleven de acá? Que la comunicación entre procesos es la clave para que los sistemas no solo sean concurrentes, sino también cooperativos. El sistema operativo nos da varios mecanismos para hacerlo y vamos a ver ahora en unos minutos cuáles son en detalle. Pasemos entonces ahora a los primeros mecanismos concretos de comunicación entre procesos. Eh, la memoria compartida y las tuberías, también conocidas como pipes, son los dos primeros que vamos a mencionar. Vamos a empezar por la memoria compartida. Bueno, ya se imaginarán un poco a qué viene esto. La idea es bastante simple. Varios procesos acceden a la misma región de memoria y esto tiene una gran ventaja. Es un mecanismo muy rápido porque estamos hablando justamente de acceso a memoria, porque no tenemos que andar copiando información de un proceso a otro, además. O sea, primero que la memoria ya de por sí es rápida, segundo que ya están todos en una misma zona, no tenemos que andar copiando y mandando datos. Diferente sería, por ejemplo, si tuviéramos que mandar datos mediante la pila, ahí ya tendríamos que guardar, rescatar, otra cosa. Entonces, todos leen y escriben directamente en el mismo lugar. Pero bueno, claramente esa ventaja trae un riesgo. Si no hay coordinación, los procesos se van a pisar. Imaginen que dos personas escriben al mismo tiempo en un pizarrón. No hace falta que lo imaginen, o sea, ustedes ya lo hicieron. Una anota la lista de compras y la otra borra todo para hacer un cálculo. Pongámosle que ustedes cuando estaban haciendo eh, la, eh, la pizarra de conceptos, escribe uno, escribe otro y el que escribió el segundo dice, no, yo quería escribirlo y me lo escribieron ya y se los borra. Es un drama. En ese caso serían cosas duplicadas, pero tal vez alguien borra un concepto porque quería escribir en un lugar y borró algo fundamental que no volvieron a poner. Si fuera, por ejemplo, anotar la lista de compras y la otra borra la lista de compras para hacer una cuenta, entonces la lista de compras, por ejemplo, quedó en la nada. ¿Qué resultado tenemos? Bueno, no hay lista de compras, hizo una cuenta
enojo, pelea. También podríamos pensarlo, bueno, en un Google Docs. Funciona perfecto cuando el sistema sincroniza los cambios, pero si esa sincronización fallara, cada persona sobreescribiría el trabajo del otro. Un ejemplo técnico, en un servidor de video, un proceso descarga cuadros y otro los reproduce. Usar memoria compartida acelera la comunicación, pero si el reproductor lee un cuadro que todavía no terminó de cargarse, la imagen se corrompe. Ahí es cuando empezamos a ver imágenes verdes, azules y demás. Veamos ahora cómo funciona la tubería. Acá es diferente la lógica. En lugar de compartir un mismo espacio, un proceso escribe en un extremo y otro lee en el otro extremo. Es como tener una manguera. Lo que entra por un lado sale por el otro. Si lo queremos pensar en un ejemplo cotidiano, puede ser una cinta transportadora en una fábrica. Una persona pone las cajas en un extremo y la otra las espera y las recibe en el otro. No comparten el mismo espacio, están separadas en el espacio, pero están conectadas por un flujo, lo que va llegando. Si queremos pensarlo desde el lado técnico, en Linux, cuando escribimos ls, grep, pdf, lo que estamos haciendo es usar un pipe. La salida de ls va directo a la entrada de grep. El sistema operativo se encarga de manejar un buffer intermedio. Si está lleno, el escritor espera. Si está vacío, espera el lector. ¿Qué diferencia hay entonces entre memoria compartida y pipes o tuberías? Bueno, la memoria compartida es más rápida, pero requiere sincronización manual para evitar inconsistencias. Los pipes son más simples, el sistema ya coordina la escritura y la lectura, pero son unidireccionales y más limitados. Si ustedes fueran diseñadores de un sistema, ¿qué preferirían usar? ¿Memoria compartida, que es rápida pero peligrosa? ¿O pipes, que son más seguros pero con más limitaciones? Bueno, es una pregunta para pensar y no tiene una única solución, ¿verdad? Porque la realidad es que depende de lo que estén programando, no necesariamente van a poder siempre usar una u otra. Memoria compartida y pipes son dos soluciones muy distintas, una prioriza la velocidad y la otra la simplicidad. El sistema operativo nos da ambas para que podamos elegir la que mejor se adapte a cada situación. Sigamos con dos mecanismos muy usados para manejar concurrencia, las colas de mensajes y los semáforos. Empecemos con las colas de mensajes. Acá la idea es que el sistema operativo administra un buzón en el que un proceso puede dejar mensajes y otro puede recogerlos más tarde. La gran ventaja es que no hace falta que los procesos estén ejecutándose exactamente al mismo tiempo. El emisor puede dejar la información y seguir con lo suyo, y el receptor la leerá cuando pueda. Por ejemplo, un contestador automático, alguien llama, deja un mensaje, no importa si la otra persona está ocupada o dormida, el mensaje queda en el buzón y se puede escuchar más tarde. Un ejemplo técnico, en un sistema de un banco, cuando hacemos una transferencia, un proceso puede dejar el pedido en una cola de mensajes, otro proceso encargado de procesar las transacciones las va atendiendo en orden. Esto evita que la aplicación del cliente tenga que esperar a que todo el ciclo se complete. Pasemos ahora a los semáforos. Bueno, los semáforos creo que es algo más sencillo de entender porque los tenemos en nuestra vida cotidiana. O sea, ya palabra semáforo vamos a pensar en luces que me van a permitir avanzar o no. Y básicamente el funcionamiento es ese. O sea, un semáforo no es un buzón, sino que es un mecanismo de control de acceso. Podemos pensar en él como un contador que marca cuántos procesos pueden usar un recurso al mismo tiempo. Si el contador está en cero, los demás tienen que esperar. En un ejemplo cotidiano puede ser, bueno, claramente un semáforo en una esquina en la cual vamos a dejar pasar una cierta cantidad de autos por tiempo, va a cambiar el semáforo, todos van a quedar en fila en el orden de llegada y se va a habilitar para que pasen los demás. Podríamos pensarlo en otros escenarios como un estacionamiento con 50 lugares, cada auto que entra ocupa uno y reduce el contador. Cuando está lleno, los autos tienen que esperar afuera hasta que alguien salga. Ya para lo que sería un ejemplo técnico, podemos pensar en un servidor web. Puede tener un semáforo contador que limite la cantidad de conexiones simultáneas y si llega el usuario número, pongamos que eran 100, ¿no? Y si llega el usuario 101, entonces ese usuario tiene que esperar hasta que uno salga para poder entrar. Fíjense cómo se complementan. Las colas de mensajes sirven para intercambiar información de forma estructurada. Los semáforos sirven para sincronizar y regular el acceso a los recursos.
¿Qué les parece que pasaría si usamos colas de mensajes sin semáforos de control? Bueno, podríamos terminar con muchos procesos escribiendo al mismo tiempo en la cola y desordenando todo. Y al revés, si usamos semáforos sin comunicación, tendríamos órdenes, pero sin intercambio de datos útiles. En definitiva, las colas de mensajes y los semáforos son como dos piezas de un rompecabezas. Una gestiona la información que se pasa, la otra gestiona el acceso a los recursos y juntas permiten que la concurrencia funcione de manera ordenada y segura. Sigamos avanzando. Ahora vamos a hablar de otros dos mecanismos que son también muy importantes, que son los sockets y las señales. Vamos a empezar con los sockets. Son la base de la comunicación en red. Un socket es como un enchufe virtual. Un proceso lo abre y queda esperando y otro proceso se conecta para establecer la comunicación. A partir de ahí pueden enviarse datos de un lado al otro. Lo más interesante de los sockets es que no se limitan a la misma máquina. Pueden conectar procesos que corren en computadoras distintas, incluso en países distintos. Obviamente esto a través de Internet. Ejemplo cotidiano, una llamada telefónica, una persona marca el número, la otra atiende y mientras la llamada está activa pueden hablar libremente en ambos sentidos. Una videollamada funciona igual, o sea, cualquier tipo, no necesariamente teléfono de tubo, celular, videollamada, funciona igual. Eh, por ejemplo, cuando abrimos WhatsApp en el celular, la aplicación abre un socket para conectarse a los servidores. Por ese canal viajan los mensajes, las imágenes, los audios, todo lo que intercambiamos con nuestros contactos. Pasemos ahora a las señales. Una señal no es una conversación larga, sino un aviso rápido que un proceso envía a otro. Sirve para notificar de un evento. Detenete, reiniciate, volvé a leer tu configuración. Podría ser un timbre en la puerta. No es un diálogo, no te da todos los detalles. Simplemente avisa que alguien llegó. Es un aviso, un sonido. En el plano técnico, en Linux, cuando apretamos Control C en la terminal, se envía la señal SIGN al proceso en ejecución. Esa señal le indica que debe terminar. ¿Dónde está la diferencia fundamental? Bueno, los sockets son como una línea telefónica, sirven para mantener conversaciones largas y complejas. Y las señales son como un golpecito en el hombro, rápidas, simples y con poca información. O sea, ¿cómo lo podríamos pensar? Pensemos en esto de WhatsApp. Yo abro WhatsApp, me llega una notificación. O sea, no lo abro, me llega la notificación. La notificación es que alguien me mandó un mensaje. Lo abro. Cuando lo abro, estoy abriendo ese canal y viendo qué pasó ahí. Me suena el teléfono. El momento de sonar sería la señal. Alguien se está queriendo comunicar conmigo. Cuando yo atiendo, ahí se está abriendo el socket, el canal se está generando y voy a poder tener una conversación con esa persona. ¿Qué creen que pasaría si intentáramos reemplazar toda la comunicación de red por señales? Bueno, sería imposible porque las señales no llevan datos detallados, solamente eventos básicos. Resumiendo, los sockets y las señales cumplen funciones distintas pero complementarias. Los sockets permiten construir aplicaciones distribuidas, mientras que las señales resuelven necesidades rápidas de notificación entre procesos. Sin ellos, los sistemas modernos no podrían ser ni tan conectados ni tan responsivos. Ahora nos vamos a detener en dos conceptos que ya mencionamos, pero que ahora vamos a contrastar: la exclusión mutua y el interbloqueo. Arranquemos recordando. La exclusión mutua es un mecanismo que garantiza que solo un proceso a la vez acceda a un recurso compartido. Es la regla del uno por vez. Gracias a ella evitamos condiciones de carrera y datos corruptos. Ahora, ¿qué pasa con el interbloqueo? Acá no hablamos de proteger datos, sino de una situación indeseada. ¿Qué ocurre cuando varios procesos se bloquean entre sí? Cada uno está esperando un recurso que ya está tomado por otro y como nadie suelta nada, todos se quedan congelados. Entonces tenemos dos caras de la moneda. La exclusión mutua es necesaria para mantener la coherencia, pero el interbloqueo es un riesgo que surge cuando no se diseña bien cómo se accede a los recursos. ¿Qué creen que conviene hacer en caso de un interbloqueo detectado? ¿Forzar a uno de los procesos a retroceder, reiniciar un recurso
o directamente matar uno de los procesos. Bueno, todas son estrategias que los sistemas operativos usan y ninguna es perfecta, siempre hay un costo. La exclusión mutua y el interbloqueo están profundamente relacionados. La primera nos salva del caos, la segunda puede frenar el sistema completo. La clave está en encontrar mecanismos que permitan exclusión sin caer en bloqueos eternos. Pasemos ahora a hablar de la sincronización de procesos, que es uno de los temas más delicados en concurrencia. La sincronización aparece cuando tenemos procesos que dependen entre sí. No alcanza con que cada uno haga su trabajo de forma aislada. Necesitan coordinar sus acciones para que los resultados sean correctos. Supongamos que un proceso A lee datos desde el disco y los deja en memoria, y un proceso B procesa esos datos. Si B empieza antes de que A termine de cargar, va a leer datos incompletos o directamente basura. La sincronización asegura que B espere a que A termine antes de continuar. El gran problema de la falta de sincronización son las condiciones de carrera. Esas situaciones donde el resultado depende del orden de ejecución y puede variar cada vez que corremos el mismo programa. Son errores terribles porque aparecen y desaparecen según la carga del sistema o la casualidad y son muy difíciles de detectar en pruebas. ¿Qué creen que es más frustrante para un programador? ¿Un error que aparece siempre o un error que aparece una de cada 10 veces sin patrón claro? Bueno, obviamente el segundo, ¿no? Y ese es el típico error que surge de una mala sincronización. La sincronización no es un detalle, es la garantía de que los procesos trabajen en orden, eviten condiciones de carrera y produzcan resultados confiables. Sin ella, los sistemas simplemente no funcionan como deberían. Ahora que entendemos por qué la sincronización es fundamental, veamos qué mecanismos concretos existen para lograrla. Hay tres grandes herramientas que los sistemas operativos ponen a nuestra disposición: semáforos, monitores y paso de mensajes. Ya mencionamos algunas y vamos a ver ahora un poco más en profundidad. Primero, los semáforos. Son probablemente el mecanismo más conocido y usado. Funcionan como contadores que controlan cuántos procesos pueden acceder a un recurso. Si el contador está en cero, los procesos tienen que esperar. Si hay disponibilidad, pueden entrar. Ya vimos el ejemplo antes del garage y demás, así que no nos vamos a detener mucho en eso. En un segundo lugar están los monitores. Estos son una abstracción de más alto nivel. En lugar de que el programador tenga que controlar manualmente los bloqueos y desbloqueos, el monitor encapsula las variables compartidas, ¿no? Junto con las funciones que las manipulan. Y se, y se encarga de la exclusión mutua automáticamente. Pensemos en un guardia en la entrada de un club. No solo controla quién entra, sino que también se asegura de que las reglas internas se cumplan. No superar el aforo, no usar áreas restringidas, etc. En un ejemplo técnico podemos pensar en lenguajes como Java, en el cual el uso de la palabra clave synchronized implementa monitores. Eso significa que cuando un método sincronizado se ejecuta, nadie más puede entrar hasta que termine. Por último, el paso de mensajes es el mecanismo que evita completamente la memoria compartida. Los procesos se comunican enviándose mensajes a través de un canal. Es más seguro porque cada proceso tiene su propio espacio de memoria y no corre el riesgo de ser modificado por otro. Podría ser, o sea, si lo bajamos a un plano cotidiano, dejarle una nota a alguien en un lugar, en vez de, no sé, anotarlo en la misma libreta que usa esta persona. Cada uno guarda su información por separado y cuando quieren comunicarse se dejan notitas y se pasan mensajes. Un ejemplo técnico: en sistemas distribuidos los microservicios suelen comunicarse mediante colas de mensajes como RabbitMQ o Kafka, y de esta forma no comparten memoria, sino que intercambian datos de manera controlada. Bueno, ustedes están estudiando para programar, claramente, ¿y qué elegirían? ¿La potencia de la memoria compartida con semáforos o la seguridad de los monitores o la simpleza del paso de mensajes? Bueno, claramente no hay una única respuesta. Uno se vería tentado de decir alguno porque le parece más efectivo que los demás, pero la realidad es que fuera de contexto no se puede responder y va a depender de cada caso puntual. Los mecanismos de sincronización no son únicos ni universales, cada uno tiene ventajas y limitaciones, y la clave está en elegir
el correcto para el problema que queremos resolver. Bien, ya vimos los mecanismos principales de sincronización, pero quizás se estén preguntando en qué situaciones concretas se aplican. Bueno, la realidad es que están presentes en casi todos los rincones del sistema operativo. Primero, la memoria compartida. Cuando dos procesos acceden a la misma región de memoria, tenemos que evitar que la modifiquen al mismo tiempo. Imaginemos un sistema de impresión de video, donde un proceso escribe cuadros en un buffer y otro los lee para mostrarlos. Si ambos acceden sin reglas, uno puede leer datos incompletos y la imagen se corrompe. No solamente datos incompletos, puede leer basura. Entonces lo que aparezca en pantalla va a ser cualquier cosa. Y por eso lo que mencionaba antes, de repente aparecen cuadros azules, verdes, qué sé yo. En realidad es porque está leyendo lo que estaba en la memoria que no era lo que tenía que leer porque todavía no se había terminado el proceso anterior. Pensemos el acceso a archivos como segundo sistema. En sistemas multiusuario es muy común que varios programas quieran leer o escribir el mismo archivo al mismo tiempo. Por ejemplo, un sistema de contabilidad donde dos empleados registran movimientos sobre la misma base de datos. Si no hay sincronización, los registros pueden quedar mezclados o incompletos. Tercero, el acceso a dispositivos. Piensen en dispositivos compartidos como la impresora que mencionábamos hoy o placas de sonido. Yo podría estar escuchando música, bueno, si estoy escuchando música mientras intento grabar el video, por ejemplo, sería un disparate, claramente se mezclaría el sonido de una cosa con la otra, tal vez no me escucharían a mí, yo no me podría concentrar, me pondría a cantar en la mitad del video, no sé, cualquier cosa, pero claramente la placa de sonido es un recurso compartido, yo podría estar escuchando música de fondo y a la vez abriendo una página, viendo algo de YouTube y podría agarrar y decidir, por ejemplo, a YouTube ponerle los subtítulos y sacarle el sonido, pero que se siga escuchando Spotify. Entonces ahí estamos accediendo a la placa de sonido, pero estamos decidiendo que una de las dos aplicaciones se silencie, no todo por completo. ¿Qué creen que sería peor para un usuario final? ¿Que un proceso tarde un poco más porque está sincronizado o que los resultados salgan corruptos porque no hubo sincronización? Bueno, claramente yo creo que lo peor serían los resultados corruptos, ¿no? O sea, de repente, si yo les estoy mostrando este video y en la mitad del video dejan de escucharme a mí, empiezan a escuchar una canción, claramente eso es mucho peor que de repente el video se tilde y tarde un poquito más en avanzar. Eh, Resumiendo, la sincronización no es teoría abstracta, es una necesidad real en memoria, archivos y dispositivos. Es lo que asegura que varios procesos puedan convivir de manera ordenada sin arruinarse el trabajo entre sí. Hasta ahora vimos que la sincronización es fundamental, pero ¿qué pasa si no está? Vamos a profundizar un poco sobre esto. Bueno, si no está, ahí es donde empiezan los verdaderos dolores de cabeza en un sistema. La primera consecuencia es trabajar con datos que no están listos, como ya dijimos antes de leer basura. La segunda consecuencia son los errores lógicos. Cuando dos procesos acceden sin coordinación, el orden de ejecución cambia de manera impredecible y aparecen resultados incoherentes. Eh, la tercera consecuencia es la espera indefinida. Si no hay reglas claras, algunos procesos pueden quedarse esperando eternamente un recurso que nunca se libera. En un ejemplo técnico, un sistema operativo que permite que un proceso de baja prioridad espere para siempre, porque los de alta prioridad acaparan la CPU. Eso se llama inanición, ese proceso se muere porque nunca llega a usar el recurso que necesita. ¿Qué creen que genera más frustración para un usuario? ¿Un sistema que anda lento pero siempre da resultados correctos o un sistema rápido que devuelve cualquier cosa o se cuelga? Bueno, yo particularmente diría que la falta de sincronización convierte a la concurrencia en un enemigo. Sin reglas claras aparecen datos corruptos, procesos bloqueados y resultados impredecibles. En otras palabras, el sistema deja de ser confiable, lo cual es tremendo. Ahora hablemos de uno de los mecanismos más básicos y más usados en la sincronización, el mutex. La palabra viene de mutual exclusion, o sea, es una contracción de dos palabras, exclusión mutua.
Y la idea es simple pero poderosa. Un mutex es como un candado que asegura que solo un proceso a la vez pueda entrar en una sección crítica. ¿Qué quiere decir? Bueno, esa parte del código donde se accede a un recurso compartido. El esquema es siempre el mismo. El proceso pide el candado. Si lo obtiene, entra a la sección crítica y trabaja tranquilo. Cuando termina, libera el candado para que otro pueda usarlo. ¿Qué sería? Bueno, el ejemplo del baño, ¿no? Estamos, no sé, en la estación de servicio que te tienen que dar la llave para entrar al baño, vos entrás, cerraste con llave hasta que vos no salís, nadie más entra al baño. Estás tranquilo de que tenés el uso vos exclusivamente. Eh, en un ejemplo técnico, en un servidor web multihilo, todos los hilos quieren escribir en el mismo archivo de log. Si no hay mutex, las líneas de log se mezclan y se vuelven ilegibles. Con un mutex, cada hilo escribe de a uno, garantizando un registro limpio. Ahora, ¿qué pasa si un proceso olvida liberar el mutex? Bueno, eso es como si alguien se olvidara de devolver la llave del baño. Nadie más puede entrar y todos se quedan esperando. Es un error común y peligroso que puede llegar a bloqueos totales del sistema. Otra vez, ¿qué es peor? ¿Que dos procesos entren juntos y corrompan los datos o que uno se quede con el candado para siempre y bloquee a todos los demás? No hay uno peor que el otro. La realidad es que los dos son problemas gravísimos y por eso hay que programar con cuidado. Resumiendo, el mutex es una herramienta simple pero fundamental. Bien usada asegura integridad y orden en el acceso a recursos compartidos. Mal usada puede convertirse en un cuello de botella que paraliza todo el sistema. Bien, retomando un poco lo que era el problema del productor consumidor, habíamos mencionado ya algún ejemplo un poco breve, así que vamos a profundizarlo. Eh, la idea es sencilla, un proceso genera datos, que es el productor, y otro los utiliza, que es el consumidor. Pero para que eso funcione necesitamos coordinar ambos roles, porque si se desincronizan, aparecen problemas. Pensémoslo como el primer ejemplo que habíamos planteado, que era el de la panadería. El panadero es el que cocina los panes y los va poniendo en la vidriera. El vendedor los ofrece a los clientes. Si el panadero hornea demasiado rápido y el vendedor no alcanza a vender, la panadería se llena de panes que se ponen duros y se desperdician. En cambio, si el panadero tarda mucho y el vendedor tiene clientes esperando, se arma una fila de reclamos porque no hay pan disponible. Entonces, las dos cosas generan conflicto. Si lo pensamos como ya pensándolo desde la parte técnica, en un sistema multimedia el productor puede ser un proceso que descarga cuadros de video desde internet y los guarda en un buffer, y el consumidor es el proceso que los toma del buffer y los muestra en pantalla. Si el consumidor intenta leer antes de tiempo, muestra cuadros vacíos, incompletos, demás. Si el productor genera demasiados cuadros y el buffer se llena, se van a perder cuadros. Ese sería un problema. Otro problema podría ser un sistema de login. Un proceso genera mensajes y otro los escribe en disco. Si no hay coordinación, el escritor puede quedarse esperando datos o por el contrario, el generador puede llenar la memoria de mensajes sin que nadie los guarde. ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, usando mecanismos de sincronización. Un semáforo que cuenta los espacios vacíos en el buffer, otro semáforo que cuenta los espacios llenos, o sea, los datos que están listos para consumir, y un mutex que, para proteger el acceso al buffer. El flujo sería, el productor verifica si hay lugar, que sería un wait en semáforo de vacíos. Entra al buffer protegido por el mutex, agrega un dato, libera el mutex y hace signal en el semáforo de llenos. El consumidor hace lo opuesto, espera que haya datos llenos, entra al buffer, retira un dato y libera el espacio. ¿Qué creen que sería más dañino para un sistema? ¿Que los productores generen datos sin límites y saturen la memoria o que los consumidores se adelanten y tomen datos vacíos? Bueno, de vuelta a lo mismo, los dos son problemas tremendos, o sea, y los dos generan inconsistencias en el sistema. El problema productor-consumidor nos muestra la esencia de la sincronización, encontrar el equilibrio entre producir y consumir, evitando tanto el desperdicio como la espera eterna. Ahora sí, entremos de lleno a uno de los mecanismos más importantes y más usados en la sincronización, los semáforos. Un semáforo es básicamente una estructura de control que nos ayuda a regular el acceso a un recurso compartido.
Funciona con un contador interno y dos operaciones principales, wait o P y signal o B corta. La operación wait revisa el contador. Si el contador es mayor que 0, lo decrementa y permite el acceso. Si es 0, el proceso tiene que esperar hasta que alguien libere el recurso. La operación signal incrementa el contador, indicando que un recurso fue liberado y otro proceso puede continuar. Podemos pensar en dos grandes tipos. Semáforo binario, su contador solo puede ser 0 o 1, es como un candado equivalente a un mutex. O semáforo contador, su contador puede valer más que 1 y esto permite modelar recursos que tienen múltiples unidades disponibles, como un estacionamiento con varias plazas. Eh, Pensando en un ejemplo técnico, un sistema operativo puede usar un semáforo contador para controlar cuántos procesos pueden acceder al mismo tiempo a un pool de conexiones de base de datos. Otro ejemplo, un sistema de impresión compartida. El semáforo garantiza que solo un trabajo a la vez llega a la impresora mientras los demás esperan su turno. Lo interesante de los semáforos es que son atómicos. Eso significa que sus operaciones, wait y signal, no pueden interrumpirse a mitad de camino. Esta propiedad es clave porque si fueran interrumpibles perderían el sentido de sincronizar. ¿Qué creen que pasaría si dos procesos ejecutan wait al mismo tiempo y el contador está en 1, pero la operación no fuera atómica? Exacto, ambos creerían que pudieron entrar y ahí volvemos al problema de la corrupción de datos. Resumiendo, los semáforos son la herramienta esencial para regular el acceso a recursos compartidos. Nos permiten modelar tanto exclusión binaria como recursos con varias unidades y su atomicidad es lo que los hace confiables. Ya vimos qué son los semáforos y los tipos que existen. Ahora veamos cómo se usan en la práctica para controlar el acceso a recursos. Pensemos en un semáforo contador. Supongamos que su valor inicial es 3. Eso significa que hay 3 recursos disponibles. Cada vez que un proceso hace wait, ocupa un recurso y el contador baja en 1. Cuando llega a 0, significa que todos los recursos están ocupados y cualquier proceso que intente entrar se queda bloqueado, esperando a que alguien haga signal. Por ejemplo, si tenemos un estacionamiento con 3 lugares, los primeros 3 autos entran sin problema, pero cuando llega el cuarto se queda esperando afuera hasta que alguien salga. En cuanto un auto se va y libera un lugar, el contador sube y el próximo puede entrar. En un ejemplo técnico, en un servidor de aplicaciones puede haber un semáforo que limite a 10 la cantidad de conexiones simultáneas a una base de datos. Si llegan más de 10 clientes, los demás esperan hasta que se libere un slot. Esto evita que la base de datos se sobrecargue y se caiga. En un sistema operativo, los semáforos se usan para administrar buffers de entradas y salidas. Por ejemplo, en la cola de impresión, si la impresora solo puede recibir un trabajo a la vez, los demás esperan en cola hasta que el semáforo se libere. Lo importante acá es entender que el semáforo no solo controla si se puede o no entrar, sino que también mantiene un orden justo. Normalmente, los procesos que esperan forman una cola y el semáforo los va desbloqueando de a uno en el mismo orden. Eso asegura también equidad y evita que siempre pasen los mismos. ¿Qué pasaría si no existiera este control? Bueno, imaginen un servidor web recibiendo miles de peticiones sin ningún límite. Probablemente se saturaría y terminaría cayéndose, dejando de responder a todos. ¿Qué es lo importante acá? Que los semáforos en la práctica son como porteros que limitan el acceso a un recurso escaso. Sin ellos, los sistemas se saturarían y colapsarían. Con ellos, el acceso se regula de manera ordenada y predecible. Hasta ahora hablamos de semáforos que, si bien son súper útiles, también tienen un problema. Requieren mucho cuidado del programador. Si alguien se olvida de hacer un signal o usar wait en el lugar equivocado, podemos terminar con procesos bloqueados para siempre o con recursos mal administrados. Para resolver ese tipo de dificultades nacen los monitores. Un monitor es una abstracción de más alto nivel que encapsula tanto las variables compartidas como las operaciones que las manipulan. ¿Qué significa esto? Bueno, que en lugar de que el programador tenga que andar poniendo candados y liberándolos manualmente, el monitor ya incorpora la exclusión mutua automática. Cuando un proceso entra a ejecutar un método del monitor, los demás tienen que esperar a que termine para poder entrar. Imaginemos un club con un guardia en la entrada. El guardia no solo cuenta cuántos entran, sino que también
se asegura de que se respeten las reglas internas. Si alguien quiere usar la pileta, el guardia se fija que no esté sobrecargada. Si alguien quiere usar la cancha, el guardia revisa que haya disponibilidad. Eh, ya más en el plano técnico, en lenguajes como Java, la palabra clave synchronized permite implementar monitores de forma nativa. Por ejemplo, si un método está marcado como sincronizado, solo un hilo puede ejecutarse a la vez y los demás esperan automáticamente. Esto es lo que yo les comentaba también en clases anteriores de que un proceso sea paralelizable, primero lo tengo que programar para que diferentes cosas pasen en diferentes hilos y no necesariamente si tengo 8 hilos el proceso va a correr 8 veces más rápido que en una máquina con un solo núcleo, porque hay cosas que son limitantes, que tiene que acceder a datos que dependen de otro hilo y acá viene cuando solamente un hilo puede correr hasta que se genere el dato necesario. Eh, bueno, además los monitores también suelen trabajar con variables de condición que permiten que los procesos esperen hasta que una condición específica se cumpla. Por ejemplo, un proceso puede quedarse esperando dentro del monitor hasta que haya datos disponibles y otro proceso puede hacer un signal a esa condición para despertarlo. ¿Qué es más seguro dejar que cada programador maneje manualmente los semáforos o darle una herramienta que ya viene con reglas de uso integradas como los monitores? Bueno, claramente los monitores ayudan a reducir los errores humanos. Los monitores son una evolución de los semáforos. Hacen que la exclusión mutua y la sincronización sean más fáciles de implementar, más segura y con menos riesgos de equivocaciones por parte del programador. Veamos un repaso general de 3 mecanismos fundamentales de comunicación entre procesos, que ya mencionamos con anterioridad. Los mensajes, las colas y los sockets. Arranquemos con los mensajes. La idea es muy simple. Un proceso manda un mensaje, otro lo recibe. Esto permite coordinar acciones sin necesidad de compartir memoria. Las colas de mensajes son como una versión más organizada de los mensajes, porque el sistema operativo administra un buzón en el que los procesos pueden dejar o retirar información en orden. Por último tenemos los sockets. Son diferentes porque no se limitan a la misma máquina, permiten que dos procesos se comuniquen aunque estén en computadoras distintas, a través de una red. Lo interesante es que estos 3 mecanismos responden a necesidades distintas. Los mensajes son simples y directos, las colas permiten la sincronía y orden y los sockets abren la puerta a la comunicación distribuida, incluso a escala global. Si tuvieran que diseñar un sistema de mensajería como WhatsApp, ¿qué usarían? ¿Mensajes simples, colas, sockets o una combinación de todo? Cada mecanismo de IPC resuelve un aspecto diferente de la comunicación. Entender cuándo conviene usar cada uno es clave para diseñar sistemas concurrentes, robustos y eficientes. Bueno, lo que vemos acá son los distintos mecanismos que tenemos a la hora de mandar mensajes y de comunicarnos. Básicamente, vemos que tanto las colas como los sockets, los pipes y la memoria compartida son todas maneras de poder enviar mensajes entre procesos que obviamente van a tener diferente uso, o sea, no todos los vamos a elegir eh, en la misma aplicación, pero puede ser que dentro de un proceso tengamos una combinación de estos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos diseñando un programa, una aplicación tipo WhatsApp de mensajería, ¿qué usarían? ¿Usarían solamente uno de estos? ¿Usarían memoria compartida? ¿Usarían colas? ¿Qué usarían? Probablemente sería una mezcla. Es una pregunta para pensar. Podemos ver algunos de los ejemplos de uso, como por ejemplo notificaciones de error. El sistema operativo puede enviar mensajes al operador para notificar errores. ¿Cuál sería? En este caso, me encantaría que se tomen un momento para leer estos ejemplos y decirme cuál de los mecanismos de mensajes se estaría usando en cada uno de estos ejemplos. Así que vamos a dejar ahí la pregunta abierta. Y como para ir cerrando un poco este bloque, vamos a ver un poco cuáles son las ventajas y desventajas del paso de mensajes como un mecanismo de comunicación entre procesos. Empecemos con el vaso medio lleno, empecemos viendo las ventajas. Bueno, por un lado tenemos aislamiento y seguridad. Cada proceso mantiene su propia memoria,
por lo que no hay riesgo de que otro modifique sus datos directamente. La escalabilidad, los mensajes funcionan muy bien cuando tenemos que distribuir procesos en distintas máquinas o incluso en distintos países. La flexibilidad, el modelo admite tanto comunicación sincrónica como asincrónica, directa o indirecta, lo que lo vuelve adaptable a distintos escenarios. Pero, bueno, obviamente todo esto también trae desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado tenemos la sobrecarga. Enviar y recibir mensajes implica trabajo extra para el sistema operativo de la red, y eso puede hacerlo más lento que simplemente compartir memoria. Complejidad de gestión. Cuando hay muchos mensajes, colas largas o múltiples productores y consumidores, coordinar todo va a ser un poco más complicado. En síntesis, el paso de mensajes es muy útil y en muchos contextos, la mejor opción, pero no es gratis, tiene costos de rendimiento y de gestión. ¿Qué les parece que conviene más en un sistema embebido simple, como el software de un microondas, por ejemplo? ¿Memoria compartida o paso de mensajes? ¿Y qué conviene en una aplicación global como Netflix? Bueno, el paso de mensajes aporta seguridad, escalabilidad y flexibilidad, pero con la contracara de una mayor sobrecarga y complejidad. Elegirlo o no siempre va a depender del contexto. Bien, ya estamos llegando al final de esta clase, donde profundizamos en la concurrencia y en los mecanismos que permiten que los procesos trabajen juntos de manera ordenada y segura. Si miramos en perspectiva, vimos tres grandes bloques: los principios de concurrencia, exclusión mutua, espera acotada, equidad e independencia; los problemas que aparecen cuando no hay reglas, que son condiciones de carrera, interbloqueos, inanición; y los mecanismos que nos ayudan a resolverlos: semáforo, mutex, monitores, memoria compartida, etcétera. Lo interesante es que cada herramienta tiene sus pros y sus contras, no existe una bala de plata, o sea, vamos a tener que analizar en cada contexto en particular, no vamos a tener una solución universal para todo, y diseñar sistemas concurrentes es un arte de equilibrar seguridad, eficiencia y simplicidad. Después de todo lo que vimos, ¿dónde creen que ven más concurrencia en su vida diaria? ¿En el celular que usan para todo? ¿En la computadora de escritorio? ¿En los servidores que sostienen internet? ¿O en todo al mismo tiempo? Bueno, la concurrencia está en el corazón de la informática moderna. Entender sus problemas y soluciones no solo nos ayuda a programar mejor, sino también a valorar la complejidad que hay detrás de cada aplicación que usamos a diario. Y con esto cerramos la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.